بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وbarakatuh. En nombre de Dios clemente y misericordioso, y las bendiciones de Allah sean con nuestro profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Antes de empezar el capítulo tercero de las charlas del mes sagrado Ramadán, قبل الشروع في مداخلة هذا اليوم لنواصل الكلام والحديث عن الاحتراز الصحي في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في الدين الإسلامي الحنيفي. Antes de empezar este capítulo de las charlas del Ramadán, sabemos y somos conscientes de que al principio de la presencia del corona COVID-19, los científicos en la sanidad mundial, encabezados por la Organización Mundial de Salud, dictaron y aconsejaron consejos muy valorados, eficientes en combatir este mal que amenazó y sigue amenazando las vidas humanas. Aconsejaron estar conscientes continuamente de utilizar la higiene como protectora de este mal. Aconsejaron también el alejamiento de las personas entre sí y después llegamos al confinamiento total. A esas directrices y consejos valiosos que han tenido un gran efecto en combatir este mal, es de agradecer, elogiar el comportamiento cívico de unidad y respeto a esas decisiones que ayudaron en tener estos resultados que estamos logrando actualmente y que nos llevaron a pasar del confinamiento a descaladas de salir a la calle y disfrutar un poco de la vida que habíamos perdido. أيها الإخوة والأخوات، كلنا نعلم أننا مع ظهور هذا الوباء وهذه الجائحة الشنيعة المدمرة الساحقة
خبراء الصحة في العالم، وفي مقدمتهم منظمة الصحة العالمية التي أوصت ونصحت بالتزام النظافة والبعد والفصل بين الأشخاص، ثم أوصت بالحجر الصحي. هذه المجالات الثلاث: النظافة، الفصل بين الناس، والحجر الصحي. higiene, alejamiento y confinación. ثلاثة المجالات، tres fases o tres partes que abarcan la higiene, el alejamiento y el confinamiento. النظافة، ثم بعدها العزل بين الأشخاص والفصل بين الأشخاص، ثم انتقلنا إلى الحجر الصحي. ولندخل ونواصل الحديث في هذا الموضوع لنرى هل في الإسلام ما هو مقابل لما أوصت به المنظمة العالمية للصحة. لذلك قبل الشروع وجب التنبيه على شيئين: الأول أن حديثي عن النظافة بين قوسين سيكون عن النظافة كوسيلة لها دور في الوقاية وحفظ الناس وحفظ صحة الناس من أي ضرر أو خطر. هو مش حديث عن الطهارة الشرعية، وإنما هو الحديث عن الطهارة والنظافة كوسيلة وقائية ضد المرض والخطر. الأمر الثاني أن هذا الحديث هو جواب على ما ورد من نصائح بالتزام النظافة والفصل بين الناس وأيضا الحجر الصحي في الإسلام. هل عندنا جواب لهذه القضايا الثلاث وهذه المجالات الثلاث؟ Antes de empezar a explicar lo que aporta el Islam en este ámbito de higiene, alejamiento y el confinamiento, primero tengo que explicar dos cosas, dos apuntes. Mi charla habla de la higiene como un medio para combatir el mal que nos azota en la salud pública, no religiosa. Segundo apunte: si tenemos esta intervención, esta charla, para ver una respuesta, si el Islam tiene algo que decir en la higiene, en el alejamiento y también en el confinamiento.
Vamos a empezar, سنبدأ بالطهارة. Este término, والحمد لله، نملك مصطلحا إسلاميا شرعيا. En las ciencias islámicas religiosas, el término y la higiene en general tiene un término, abarca más que la higiene. Se llama الطهارة. الطهارة. Un término amplio, abarca más que el límite de la higiene. Tahara. Tahara quiere decir el límite más allá, a todo el extremo más allá, a los fines de los límites de la higiene. Aclarar, limpiar, desinfectar y quitar todo lo que es sucio, todo es puerco, con el perdón de la palabra, los malos alientos y los malos olores. الطهارة في الإسلام تعني النظافة والتنقية والتصفية من الأوساخ، lo que es sucio، والقاذورات، lo que es puerco، والروائح الكريهة، malos olores, y también los malos alientos. Porque en el Islam, una persona que apesta no se le permite entrar a un lugar de rezo como son las mezquitas. El que tiene solamente olor, mal aliento, los musulmanes en su templo de hacer la plegaria y los rezos tienen derecho de no permitirle la entrada. من دخل إلى المسجد بجوارب عفنة مع كامل الاحترام ومعذرة على الكلمة، المسلم الذي يدخل إلى المسجد وجواربه عفنة بروائح كريهة تزكم الأنوف وتسبب حساسية للناس، وإن كان على وضوء فهو ليس طاهرا، وإن كان على وضوء يمكن يصلي، ولكن ليس على طهارة كما يريد الإسلام. من أكل ثوما فلا يقربن بيتنا هذا. من أكل ثوما فلا يقربن بيتنا هذا. هذا تعلمونه. Aquel, por dar un ejemplo, en el Islam, aquel que va con aliento de ajo, le queda prohibido la entrada a la mezquita por no provocar alergias y poner los fieles en una situación incómoda.
Si queremos traducir la palabra tahara, podemos utilizar la palabra purificación. Purificar. At-tahara, este término islámico que abarca muchos espacios en la higiene sanitaria, abarca muchos espacios en la higiene sanitaria en el Islam. الطهارة هذا المصطلح الإسلامي يعني purificar, التنقية، التصفية، التطهير المطلق حتى لا نسبب للناس في أي مجال، في المسجد أو في مكان في الحدائق العمومية وفي أي مجال لا نسبب لهم حرجا وضيقا في نفوسهم وفي أنفاسهم. Por eso, ومن أجل ذلك الطهارة في الإسلام. Por eso, الطهارة, que quiere decir higiene completa en todos sus límites, tiene muchas cualidades. Primero, الأمر الأول الطهارة في الإسلام أمر واجب فرض. La higiene en el Islam es obligatoria. Obligatoria diariamente. الطهارة في الإسلام فرض واجب يومي على كل مسلم ومسلمة. La higiene en el Islam, الطهارة في الإسلام es obligatoria. Cada musulmán y cada musulmana son obligados a hacer الطهارة, vamos a ver entre comillas, la higiene diariamente. Esto uno. Segundo, الطهارة في الإسلام، الطهارة في الإسلام لا تتم إلا بالماء. No es completa sino es con agua. Aunque utilicemos, por ejemplo, papel higiénico o toallas perfumadas, pero se culmina la higiene en el Islam con utilizar el agua. بدون ماء لا طهارة. طهارة. Por eso he dicho, abarca unos límites más amplios que la higiene. La higiene هي النظافة، ولكن الطهارة شيء أبعد وأوسع más amplio que la higiene. Y tiene un significado espiritual y significado material. Eso no lo vamos a discutir ahora para no dispersarnos mucho. الطهارة في الإسلام لا تكون بالماء إلا بالماء. وإن استعملنا
الورق الصحي أو المناديل المعطرة فلا تتم إلا بالماء، بدون ماء ما كاين طهارة. أن الطهارة في الإسلام لا تكون إلا بالماء الذي جعله الله مصدرا للحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. وجعلنا من الماء كل شيء حي. Hemos hecho a partir del agua todos los seres vivientes. هكذا يقول ربي: ولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا الماء. شكون هذا الماء؟ كيس الأول que Dios hizo de él toda cosa viviente. الماء الذي ينزل من السماء. El agua que Dios manda desde el cielo a la tierra. El mar que se desciende del cielo a la tierra. وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال أيضا الماء الذي ينزل من السماء. وسماه الله ماء طهورا. سماه الله ماء طهورا. El agua purificado. El agua pura, purificada y purifica. وجعلنا هذا الماء طهورا كيقول رب السماء رب الأرض والسماء وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وأنزلنا من السماء ماء طهورا. Hacemos descender del cielo una agua pura y purificante. أنزلنا من السماء ماء طهورا مباركا. وهذا الماء مبارك, bendecido por Dios. Agua bendita, طهورا ومباركا. Agua purificada y purificante y bendita. وأنزلنا من السماء ماء مباركا. Y hacemos que del cielo caiga agua bendita. Quinto, الأمر الخامس, la cualidad quinta, أن الطهارة في الإسلام مرتبطة. اللفظة مرتبطة بأهم ركن في أركان الإسلام. Con un pilar, el más importante después de la atestiguación en el Islam, el pilar más importante después de la atestiguación بعد الشهادة هو الصلاة. Los pilares del Islam son la atestiguación, el rezo, الزكاة, no es la limosna, como lo traducen algunos, no es la limosna, es una obligación. Obligados, no limosna.
por cada gana de uno, no, es una obligación a cumplir. Y dar el derecho que tienen los pobres y la riqueza de los que tienen riquezas. أن الصلاة مرتبطة بأهم ركن في الإسلام. Está enlazada con el más importante pilar del Islam después de la atestiguación. Como he dicho antes, tenemos 5 pilares: atestiguación, el rezo, el zakah, el ramadán, no es el ayuno, abstenencia. Ayuno cuando el cuarto rezo que hacemos, cuando hace la llamada para comer, entonces ese momento sí ayuno, ayunar. Pero Ramadán, lo que estamos haciendo nosotros, hacemos una abstenerse a todos los gustos y los placeres. No solamente no comer, no, todos los placeres prohibidos, todos los gustos prohibidos. Y voy a dar un ejemplo para entendernos bien, y este ejemplo lo he dado varias veces para saber que el Ramadán no es el ayuno, la abstenencia total a todos los gustos y placeres. Me encuentro en la consulta de mi médico familiar. Yo y un amigo cristiano, por ejemplo, por dar un ejemplo. Cuando pasamos al médico nos da un análisis de sangre. Vamos al laboratorio para hacer los análisis. Él fuma un cigarro, no come, sí, tiene que venir en ayuno, pero puede fumar un cigarro. El musulmán no lo puede hacer. ¿Por qué? La abstenencia a todos los placeres y todos los gustos. Si fuma un cigarro, hasta se rompió la abstenencia. Siyam y la zakah. No es limosna como lo traducen algunos musulmanes también. No es limosna. Taqullaha fi mustalahat al-Rabbi. Después, la peregrinación. Liman istata'a ilayhi, aquel que puede, físicamente y materialmente. إذن الصلاة في الإسلام واجبة، فرض واجب مقرونة بالصلاة. إذن فالصلاة لا تقبل بغير طهارة. الصلاة لا تقبل بغير طهارة. El rezo no se acepta y no es legal cuando un musulmán quiere rezar sin hacer la tahara. لا يقبل. وذلك ما ثبت في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة من غير طهور. والنص الحديث: لا تقبل صلاة من غير طهور. والطهور هو الوضوء، هو الغسل. والطاء إذا كان طاء هذاك هو الماء الذي نستعمله. لا تقبل صلاة
من غير طهور. La higiene en el Islam es obligatoria. Y no se acepta sus rezos, sus plegarias a Dios. En la mezquita, cuando va a rezar, los rezos no son aceptados y no son admitidos porque falta un condicionamiento oficial que es الطهارة. لا تقبل صلاة من غير طهور. وجاءت الآية el versículo que le dice a los musulmanes que la tahara, entre comillas, la higiene, es obligatoria. حينما نزلت, cuando vino la revelación del versículo en el capítulo del banquete, Surat al-Ma'ida, el versículo séptimo, Surat al-Ma'ida. وهذه الآية, este versículo, la revelación de este versículo ha sido en un mes octavo del año quinto, سنة الخامسة في شهر شعبان من السنة الخامسة للهجرة. أنزل الله بوحيه بواسطة جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الطهارة. معنى هذا وذلك في غزوة بني المصطلق. في غزوة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم en una salida del profeta, descendió el ángel Jibril alayhi salam, con esta revelación del versículo de, entre comillas, la higiene para prepararse al rezo. آية كاملة طويلة، ولكن نقتصر على ما له علاقة بالموضوع. وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. اغسلوا وجوهكم, la cara, las manos hasta los codos, hasta aquí, وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم, هكذا. Después volvemos adelante. وأرجلكم إلى الكعبين. Vosotros, creyentes, cuando vayáis a hacer el salat, lavaos la cara y las manos hasta los codos. He pasado las manos un poco mojadas por las manos, por la cabeza, y lavar los pies hasta los tobillos. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية كما قلت نزلت في شهر شعبان
descendió ese mandamiento de Dios que nos obliga a hacer la tahara para rezar, mes octavo del año quinto de la Hijra, del éxodo del profeta de Meca hacia el Medina. No es la huida, por favor, no es huida. Moisés ha tenido su éxodo, Jesús también ha tenido su éxodo, y así Abraham, el padre de los profetas y mensajeros de Dios, también ha tenido éxodo hacia Egipto, después hasta la Meca. Se llama éxodo, no huida. Es una falta de respeto decir huida, porque los mensajeros de Dios y los profetas tienen una mano de Dios que les protege. لا higiene en el Islam, الطهارة في الإسلام. La higiene en el Islam, higiene así, vulgarmente, la higiene así, la que practicamos normalmente en el Islam. Primero, es obligatoria y abarca lo que no abarca la higiene cotidiana. طهارة في الإسلام تشمل الجسم كله، وتشمل ثياب المسلم والمسلمة، وتشمل مكان المسلم والمسلمة. La tahara del Islam, cuando queremos hacer las purificaciones o las abluciones, abarca 3 espacios o 3 fases del ser humano musulmán. طهارة في الإسلام تشمل في الإنسان 3 حاجات: su cuerpo, su vestimenta y su lugar, el sitio. Estos 3 son obligatorios. La Salud Mundial nos aconsejó la higiene. La higiene en el Islam abarca el cuerpo humano del musulmán y la musulmana, abarca también su vestimenta y también su lugar. Y el lugar hasta el medio ambiental. Abarca el lugar, empieza en una superficie reducida y se extiende hasta el medio ambiental en el Islam. Cuando decimos o digamos الطهارة في الإسلام, la higiene en el Islam, entre comillas, abarca y le obliga al musulmán
purificar el cuerpo, purificar la vestimenta y salvaguardar el lugar, purificarlo. Rasulullah يقول في المكان نظفوا أفنيتكم نظفوا أفنيتكم. ¿Qué quiere أفنيتكم? Vuestras terrazas, vuestras casas. Y si volvemos a los años de 50, en esos 51 hasta los 60, veíamos diariamente las mujeres con cubos de agua lavando las calles. Una cultura que no tenemos ahora. Todos los vecinos y las vecinas con cubos de agua limpiando, desinfectando las calles. Y algunas veces no había desinfectantes como ahora, pero había un producto que se llama soda. ¿Soda? No soda, soda agra, soda. Soda cáustica. Se ponía el agua y después con ella limpiaban y desinfectaban los espacios, terrazas y las calles. Teníamos las calles purificadas. Y ahora en Tetuán todavía algunas, donde vivo yo todavía, en Tetuán, al alba, pasas para rezar al alba y ves a las mujeres en las puertas, una y otra vez lavando las calles con agua para tener las calles limpias. Entonces, el lugar del musulmán debe de estar purificado. Su casa, sus terrazas, su alrededor de la casa tiene que estar limpio, purificado y desinfectado. Como he dicho, va desde el lugar hasta el medio ambiental. Y voy a hacer un recordatorio a los musulmanes. El profeta Sidna Muhammad, otra vez no Muhammad, alayhi salatu wassalam, nos dijo, y esto, un ejemplar cívico, dijo así: la creencia, imán, la fe, mejor la fe en el Islam son 70 y tanto, beda quiere decir un número que abarca entre 3 y 9. Cuando decimos beda hakada, desde 3 hasta 9. 73, 72, 74, eso quiere decir ramas. La fe del Islam son 70 ramas, 73 ramas o 74, ¿verdad? Abarca 3 y plus. Como un pirámide, así vamos a suponer, tiene una base y tiene una cima. أعلى عنده القمة والأعلى وعنده القاعدة pirámide así. Aquí y lo alto. أعلى لا إله إلا الله. Testiguar la testiguación del Islam, ahí arriba. أعلاها لا إله إلا الله وأدناها اسمعوا إخوتي وأخواتي المسلمين ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإماطة الأذى عن الطريق.
إماطة الأذى عن الطريق. ¿Qué quiere decir esto? Son 73, supongamos así, 73 ramas. La más alta, لا إله إلا الله ولذكر الله أكبر. قمة أعلى شيء هو الله. En la base, إماطة الأذى. ¿Qué quiere decir إماطة الأذى en árabe? إماطة quitar. الأذى, porquería. El musulmán verdadero está llamado a evitar dejar las porquerías en el camino. Por ejemplo, yo si voy por un camino y encuentro una cáscara de plátano, no la veo como una cáscara de plátano, la veo como un peligro que puede provocar un daño a una persona. Y mi obligación es cogerla, llevarla al contenedor y meterla ahí. Por eso quiero indicar aquí, no juzguemos al Islam por el comportamiento de algunos musulmanes. إماطة الأذى عن الطريق. Quitar las basuras, con el perdón de la palabra, basuras, males. Yo tengo un amigo, ha muerto el pobre, que pasa descanse, الله يرحمه مسكين, صديقي. كان تاجرا في تطوان نواكي تطوان. Va un día con su coche, llega a un lugar para hacer una compra, baja de su coche y pasa por ahí una cáscara de plátano, se resbaló, cayó por la acera y rompió la columna vertebral. Es aquel que le causó ese daño al juicio ante Dios, no se librará. Porque nosotros los musulmanes estamos llamados a no tirar basuras en las calles o cosas. Voy por la calle y encuentro una botella con cristales rotas. Mi obligación como musulmán, coger esos cristales y llevarlos y así sucesivamente. Hasta el medio ambiental. Y eso lo vamos a dejar. ¿Qué es lo que ha dicho el Islam en medio ambiental? إذن طهارة البدن abarca, tenemos la cabeza, el tronco y los pies, la parte baja. ¿Cómo se hace con el cuerpo? Tenemos lavar el cuerpo obligatoriamente, ducharse obligatoriamente. ¿Cómo? Cuando un hombre y una mujer tienen las relaciones íntimas, placer de estar el musulmán y musulmana en relaciones legales. علاقة زوجية. أنا كنتحدث على الحلال. المسلم والمسلمة إذا كانت بينهما علاقة حميمية وحلال no pueden rezar, ni pueden tocar el Corán, ni pueden entrar a las mezquitas hasta que hagan la purificación. الغسل كنسميوه الوضوء الكبير.
obligatorio. Voluntariamente también está llamado a ducharse por lo menos una vez a la semana. Eso es lo mínimo que tiene que hacer. Una vez a la semana, Yawm al-Jumu'ah, el día del viernes, para que cuando vaya a rezar y en público con una aglomeración de gente que pueda llegar a 500, a 700, a 1000, según la superficie de las mezquitas, el día viernes de cada semana, el musulmán está llamado el viernes a ducharse y perfumarse. من تطهر ومس من طيبه هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. En el Islam también من خصال الفطرة باش ما ندخلوش بزاف، هذا خليوها حديثي إن شاء الله ليوم آخر إن شاء الله إذا كتب الله طول العمر في حلقة من الحلقات. Las uñas no pasen 15 días, tienen que estar cortadas. Es un máximo. 15 días el musulmán tiene que cortar las uñas, mujer y hombre. Eso de uñas largas de 1 centímetro, no tenemos en el Islam. Con el respeto, yo no me meto en nadie, solamente estoy diciendo lo que tenemos en nuestra religión. المرأة المسلمة ما عندهاش تطول الدفرين ديالها ولا الآخر، لأن entre la uña y la piel del dedo hay un cobijo. ¿Para qué? Para los parásitos y microbios. هذه واحدة. وكل واحد حر في نفسه ويعمل اللي يبغاه. أنا كنقول ما عندنا في الإسلام cada 15 días أقصى تطهير الأيادي من الآخر، وكل واحد حر في نفسه وعنده sus libertades que haga de su cuerpo lo que quiera. ولكن احنا كنقولوا شنو عندنا، باش ما يقولش شي واحد انا كنتدخل في حياته او لا شي حاجه. انا ماشي شغلي نتدخل في حياه الناس، انما كنقول شنو هي النظافه في الاسلام، ماشي النظافه الشرعيه بمعنى الكلمه. انا ما كنعملش موعظه، كنعمل درس علمي في النظافه واثرها في صحه الانسان. إذا البدن كله خصو يغتسل. وعندنا الغسل الجنابة، والمرأة عندها الغسل في العادة الشهرية، وعندها بعد النفاس وغير ذلك. هذا ما الفقهاء والأئمة كاين باش يشرحوا لكم هذا الشيء هذا إن شاء الله. Ese la higiene corporal entera، طهارة البدن ككل. Ahora vamos a pasar a explicar la higiene en partes del cuerpo. El cuerpo está dividido en 3 partes: la cabeza, el tronco y los pies. El consejo valioso y respetado y considerado que ha tenido mucha eficacia en combatir este mal, dijo que teníamos que lavar las manos así, coger el agua. Si hubiera agua aquí lo hacíamos con agua. Consejo
respetado y admirado y considerado y valorado, dice así: laváis las manos con agua y jabón y frotar entre los dedos. ¿Eso qué dijo? Ya. Si volvemos al texto coránico de Tahara, de la higiene y la purificación en el Islam, tenemos tres partes. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. Esta parte. وجوهكم, esta parte. إلى المرافق aquí. النص. وامسحوا برؤوسكم. No lavar. ¿Por qué? Porque los árabes ponían el turbante. No se ensucia la cabeza, también los oídos hacían y pasaban así. لأن العرب كانوا يتعممون ورؤوسهم مغطاة وآذانهم مغطاة. على الصحراء كيعملوا هكذا. والصحراء العرينة اللي كدونس اللي كيجيو بنقا فكانوا يتعممون. Bajamos las manos, lavar las manos y lavar los pies. ¿Saben el Islam qué significa esto? Significa las partes del cuerpo más expuestas a la naturaleza, con sus bienes y sus males. في الإسلام الرأس واليدان والرجلان هي الأعضاء órganos, podemos decir órganos, no sé si la traducción es correcta o no, los órganos, اليدين الرجلين الرأس العينين الأنف فم son los más expuestos a la naturaleza y sus riesgos, como ahora el COVID-19. Los más expuestos al peligro son la cara, las manos y los pies. Son adawat, medios de transportar el mal, el virus y los parásitos, polvos, suciedad que hay en el aire. Entonces, vamos a fincarnos aquí. Es muy importante. Las partes más expuestas al riesgo y peligro de contagiarse son estos. El consejo nos dice lavar las manos. Vamos a hacerlo ahora, así, simbólicamente. Nosotros cuando queremos hacer las abluciones empezamos con lavar las manos antes de tocar ninguna parte de las abluciones, lavar las manos 3 veces. ¿Cómo enseñó el profeta? Dice: غسل اليدين مع تخليل الأصابع وغسل البراجم. براجم واش كان نسمى هادشي هذا؟ غسل اليدين laváis las manos
مع تخليل, frotar entre las manos, وغسل y limpiar البراجم. ¿Qué son las barajem? Estas arrugas que tenemos aquí, en los dedos, aquí, se llaman en árabe, yo no, ahora no puedo traducir porque no lo sé. Barajem. Entonces, estas arrugas que están aquí en la espalda de los dedos se llaman barajem. Tú haces así, lavas así y el peligro está ahí. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Cogemos el agua, lavamos así, hacemos así, y después inclinando las manos así y fortalecer así. Esa es la regla de lavar las manos que nos enseñó el profeta hace más de 1435 años. Los musulmanes que practican el Islam hace 1435 y 8 meses, لأن نزلت في شعبان شهر شعبان الأكتوبر mes. لأن هذه الآية نزلت في شعبان قبل رمضان في السنة الثانية في السنة الخامسة من الهجرة. إذا حسبنا si contamos los años, السنة الخامسة, ahora estamos en 1441, quitamos 5 que يبقى لك 1436. 1436. No, 35 y 8 meses, ya 36. 1435 y 8 meses. Lavad las manos. Vamos a pasar a lo siguiente. Eso antes solamente hasta aquí. Lavamos primero para empezar a hacer las abluciones. Tenemos que tener las manos desinfectadas con agua. El agua, dicen los sabios del Islam, dicen así: الماء en árabe, الماء عطر من لا عطر له. الماء عطر من لا عطر له. El agua es el perfume de aquel que no tiene perfume. Porque no hay desinfectante como el agua. الماء عطر من لا عطر له. El agua es el perfume de aquel que no tiene ningún perfume. صح؟ الماء عطر من لا عطر له. Entonces, la cara, las manos, están expuestos más al contagio. Con el perdón de todos y con el respeto a todos y consideración a todos. Nosotros antes de fijarnos en las manos, el Islam, antes de fijar en las manos, fijó en la cara. Antes de las manos, fijó en la cara. Porque la cara tiene 3 compuertas de filtración. 3 compuertas de filtración. 3 puertas, 3 ventanas, 3 canales de contagio. Antes de las manos. La boca, la nariz y los ojos son los más órganos que pueden transmitir y traspasar por donde puede un mal que dañe nuestros cuerpos de la boca, nariz y ojos.
solamente en la boca tenemos millones y millones de bacterias, algunas dañinas que pueden peligrar la salud de las personas y ocasionar algunas veces las muertes. Entonces lavamos las manos, lavamos tres veces, como se dice en castellano, es un dicho sabio. A la tercera va la vencida. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. A la tercera, cuando uno estornuda en el Islam, hay un hecho religioso, él dice Alhamdulillah, gracias a Dios, y Dios dice, Yarhamullah, te bendice Dios, Yarhamukallah, primera vez. Si hace la segunda, cambian estas palabras entre sí. Alhamdulillah, Yarhamukallah, la piedad de Dios esté contigo, Yarhamukallah. Uno dice, el que estornuda, dice Alhamdulillah, el segundo, el amigo que está o el vecino que está sentado al lado de él, dice Yarhamukallah, la piedad de Dios esté contigo. A la tercera va la vencida. ¿Qué le dice? Dice, vete al médico que estás enfermo con la gripe. Esto es una regla que tenemos en el Islam. Estornuda, primera vez, segunda, tercera, vete al médico que estás enfermo con una gripe. Empezamos a lavar con la mano, con agua, sí. La mano, metemos el agua, lavamos los dientes bien. El que tiene dientes, yo no tengo dientes. Y así con el agua, así como bombearlas, así con la... Después, la nariz, 3 veces. Yo tengo una indicación apuntada. Cuando vamos al barbero, coge la tijera y empieza a quitarse el pelo que está en la nariz. La nariz podemos limpiarla de lo que está feo cuando van saliendo de afuera y dan una imagen no cívica, no de elegancia, porque esos pelos que están en la nariz usan una barrera. Dios hizo en la nariz una barrera de pelos que impiden a muchos males que pasen esa frontera. Por eso, cuando nos deja luz, cuando veo una que ya es feo de ver un pelo saliendo de la nariz, por elegancia, por higiene, se quita, pero los de adentro que se queden, por favor, porque es una barrera natural que impide los parásitos traspasen ese límite. Después lavamos la nariz y toda la cara, y se aconseja, los sabios del Islam dicen, cuando vamos a lavar la cara, que los ojos estén abiertos. Pasamos a las manos. Las manos hasta los codos. ¿Por qué los codos? Solamente aquí basta. Porque no todo el mundo tiene mangas hasta aquí. No todo el mundo va protegido con manga. Hay obreros, los pobres obreros y los agricultores en el campo riman hasta aquí. ¿Cómo se dice? Rimar las mangas. ¿Ah? Rimar las mangas a los codos. Entonces, esos también están expuestos
al peligro de contagio por la piel. ثم الرجلان. El decir la higiene del Islam son muchas charlas que tenemos que hacer hasta dónde podemos llegar. Hasta dónde podemos llegar con la higiene del Islam. He dado un ejemplo solamente de quitar el mal de los caminos. Llegamos a este límite y con ello yo creo que es suficiente por hoy. Y pasamos a agradecimiento a personas que tenemos que agradecer. El broche de oro de esta entrevista y de esta charla es un dicho de nuestro profeta Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que nos indica el valor más grande en la higiene. Es purificarse. Que tengamos la higiene siempre marcada en la frente. Es la cosa más primordial que tenemos que salvaguardar si queremos salvaguardar nuestras vidas. مسك ختام هذه المداخلة المباركة معكم أيها الإخوة والأخوات الكريمات والكرماء حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ¿Qué ha dicho el profeta? Hay una cadena de transmisión de este dicho de fulano, fulano a fulano. Lo que interesa a nosotros es saber lo que ha dicho el profeta. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, el profeta Sidna Muhammad, que las paces y las bendiciones de Dios estén con él. أرأيتم, didme. Si hubiera un río a vuestras puertas, قدامكم في الباب. أرأيتم لو أن نهر quiere decir río, si hubiera un río en vuestras puertas, cerca de la puerta, يغتسل منه بباب أحدكم, en la puerta de algunos, de uno de vosotros, en la puerta de uno de vosotros, يغتسل, ¿sí? Si duchan de él, خمسا, que decir 5, que decir 5 veces, 5 مرات. أرأيتم لو أن نهرا, dime, si hubiera un río en la puerta de alguno de vosotros, que se ducha de él 5 veces al día, ¿quedará algo sucio en su cuerpo? Pregunta a los discípulos del profeta. Respondieron, no quedará
ninguna suciedad, alguna cosa sucia. Es purificado totalmente. 5 veces ducharse, 5 veces al día. Purificado totalmente. Qala, alayhi salatu, dijeron los discípulos, no quedará nada sucio en él. La yubqi min darajini shay'a. قال عليه الصلاة والسلام كذلك الصلوات الخمس. Los 5 rezos. ¿Por qué? No se puede rezar hasta hacer las abluciones y purificaciones. كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. Lava Dios, el que purifica, como 5 rezos que Dios le limpia al pecador todos sus pecados. وقد سئلت عن زكاة الفطر. زكاة الفطر ما هذاك شغل الناس اللي خصهم يفتوا فيها. اللي كنعرف انا كاين الفريق اللي كيقول بزكاة بالنقد، وكاين اللي كيقول بالاصل، ومنهم الامام مالك والامام احمد بن حنبل والشافعي يقولون اصل. ولكن كاين علماء واتباع والتابعين، معاذ بن جبل في اليمن أخذ بالقيمة، فاحتاجوك عندهم كلمتهم وكلمتهم موزونة ومعقودة. فاللي يبغى ياخذ يعطي الحبوب، اللي يبغى يعمل الفلوس يعطي الفلوس، وكل على صواب. كلهم أخذوا من أئمة أعلام. معاذ بن جبل في اليمن أخذ القيمة، التولى الأخوة قال لهم لا اعطيوا لي الحوايج، الصحابة عريانين ندير لهم الحوايج، وهكذا انتم أحرار. والقيمة نفسها قيمة الأداء لا تتجاوز 2 الإيرو ونص، 2 الكيلو الطحين 2 الإيرو ونص. واللي ما عندوش ما يعطيش. رفع الحرج عن الذي لا عنده شيء. هذا والله أعلم وأحكم. والآن غادي نهنيو ونشكروا بعض الناس اللي كانوا سبب هذا البرنامج. هذا برنامج ديك الدروس اللي عملوا الإخوة كاملين اللي قازوا تيلي سيوطة، تيلي الراديو سيوطة. هو بادرة حميدة، وهي بادرة كانت عندها بداية. هذه البرامج التلفزيون في راديو سيوطة كانت عندها بداية في 1994 لما كان عندنا برنامج سميناه ذيك الوقت النور. الله يبارك فيكم. كنتمنى اللي كيسمعني إذا عنده ولو واحد الحلقة من ذيك البرنامج مسجلة وبغى يعطيها لي ويفيدني بها، أكون له ممنونا مشكورا. فهمتين؟ شكره له الشكر والمنة، ويجزيه الله خير إذا جاب لي ولو غير واحدة الحلقة من تلك الحلقات. هذيك البداية، وهذه الإنسان إن شاء الله بداية ثانية إلى ما هو أفضل وأحمد وأكرم. ونتمنى من الله العام الجاي يكون عندنا موقع ديال نعملوا فيه الحلقات للمسلمين، إما في نفس التلفزيون سيوطة، وإلا نطلبوا الإيد ونعملوا إذاعة محلية شهرية ولو غير شهر رمضان، ويجتمعوا الإخوة وتكون عمل إن شاء الله يرضي الله ويرضي رسول الله ويرضي الأمة. Queridos televidentes y espectadores,
vamos a finalizar estas charlas de Ramadán. Para finalizar estas charlas del sagrado mes de Ramadán, les mando muchísimas gracias. Muchísimas gracias, acompañadas con un gran respeto y consideración a todas las personas que participaron en elaborar este programa cultural cívico en el mes sagrado, como testimonio real de la convivencia deseada en Ceuta. También por su gran voluntad firme de hacer de un dicho y estrecho, no como se dice, dicho y estrecho, un hecho. Entre un dicho estrecho ha logrado un hecho, que será una página noble en la historia de Ceuta, deseando a nuestra ciudad, esta joya del Mediterráneo, tranquilidad, prosperidad y desarrollo y bienestar. También quiero agradecer a Teleradio Ceuta y todo el equipo ejemplar encabezado por don Antonio Gómez. Un fuerte abrazo a todos por transmitir estos programas y hacer que estas lleguen a los telespectadores. Finalmente, un agradecimiento especial y un fuerte abrazo a toda la Junta Directiva del Centro Cultural Al-Idrisi, por facilitar, emitir estas charlas de su centro, deseándoles que el Centro Al-Idrisi, el Centro Cultural Al-Idrisi, sea lugar de referencia en la educación cívica de convivencia en Ceuta. Gracias a todos. إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، الأحبة في الله، تقبل الله صيامكم وقيامكم وزكاة فطركم وصالح أعمالكم، وأزل لكم الثواب وضاعف لكم الأجر والعطاء، وأنزل عليكم السكينة مع نفحاته الربانية، وأسبل عليكم جلباب الستر والرحمة والمغفرة والعتق من النار في هذا الشهر المبارك. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. وهديتي لكم جميعا من regalo para todos. Gracias.